Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar que se vayan conectando. Hola Ale, ¿cómo estás? Qué placer que estés por acá. Tamara, buenas noches. Cristian, hola. ¿Cómo andan, gente hermosa? Vamos a esperar un poquito más que se vayan conectando y que la Cris, que se conecte Guille. Hola Ivy. Hola Tamara. Buenas noches. Qué lindo que estén por acá. Hola Ivy hermosa. Cris. Vamos a ver si se conecta Guille. Hola Sil, buenas noches, bienvenida. Estoy esperando a ver si, es que no veo si está conectado. Toti Paz, buenas noches, bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante. Hola Silvana, muy apasionante. Hola Gaby, qué lindo que estés por acá. Silvi Fernández, bienvenida. Me está faltando mi compañero, a ver si ya se... Hola, sí, ahí está, Guille. Ahí lo voy a llamar. Ahí está. Hola Robert, Gaby. Se ve medio lejos. Guille, ¿me escuchás? Te escucho, ¿vos? Te escucho pero no te veo. Ahí Ahora estamos. sí. Ahora sí. Bueno, antes que nada, buenas noches. Gracias ¿Cómo estás, por... Nori? Buenas noches. Bien, muy bien. Gracias por unirte a compartir un poco de tus saberes y de este tema tan importante que me parece que está bueno que las personas empiecen a interiorizarse ante ciertas cosas para tener herramientas, porque son temas que son delicados. Así que bueno, gracias. Un No sé si placer, querés... me encanta estar y compartir, así que gracias por la invitación, Nori. No, gracias a vos. Bueno, antes que nada quiero contarles que Guille es licenciado en psicología. No sé si querés contarnos un poco vos y vos haces consultorio también. Si querés contarnos un poco antes de empezar. Bueno, les cuento un poquito entonces. Bueno, mi nombre es Guillermo, yo soy licenciado en psicología, me recibí ya hace varios años. Y bueno, trabajo haciendo un poquito consultorio, también me gusta la parte de recursos humanos, actualmente doy una diplomatura de Enneagrama. Y bueno, estoy como también en la búsqueda de adquirir herramientas, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno llega al consultorio, se caen muchas de las estructuras con las cuales uno viene de la formación académica. Y ahí es donde empieza a flexibilizar
algunas cuestiones, empieza a mirar algunas otras, empezamos a trabajar internamente cuestiones personales, así que bueno, es como un proceso, ¿no? Que se va nutriendo en un montón de lugares, así que bueno, hoy vamos a conversar de un tema bastante específico, bastante particular, pero que también roza y tiene que ver con varias esferas, ¿no? Lo vincular, lo familiar, lo sistémico, la personalidad, el inconsciente, los mecanismos de defensa, ¿no? Los estilos vinculares, ¿no? Me parece que hay como, estamos atravesados por todas estas cuestiones, así que lo hace muy, muy interesante al tema de hoy. Sí. Así que calculo que por ahí va a ir la mano hoy. Sí, 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 bueno, es un tema complejo, así que abrochen sus cinturones para, para arrancar. Bueno, antes que nada, nosotros habíamos planteado de hablar sobre lo que es una personalidad narcisista. Me gustaría primero que nos cuentes qué es, cómo se desarrolla una personalidad, qué es el concepto de personalidad, antes de adentrarnos un poco en lo que es en sí la personalidad narcisista. Bueno, me parece importante considerar que vamos a hablar de personalidades narcisistas como un rasgo como de la personalidad. En este caso vamos a hacer énfasis en algunos aspectos particulares de ciertas características de estas personas, pero bueno, sin juzgar, sin etiquetar totalmente, vamos a tratar de ser flexibles porque hay hay límites que no son del todo claros, ¿sí? Cuando vemos personalidades, por ahí vamos a ver que hay personalidades narcisistas, como vamos a decir hoy. Hay muchas personalidades normales, por llamarlas de algunas maneras, que también tienen algunos mecanismos bastante complejos, ¿sí? O mecanismos disfuncionales, y no por ello los vamos a etiquetar de determinada manera. Pero sí hay ciertos grupos o ciertas características que podemos reunir bajo esta característica del narcisista, y hoy vamos a hablar en particular de algunas de ellas. Bárbaro. Sí, ¿Preguntas está hasta bueno que acá? No sé si querés. si tienen alguna pregunta vayan haciendo y yo voy mirando abajo y lo paro a Guille y le preguntamos. Está bueno que hagas esta salvedad porque, bueno, tampoco la idea es que después de este vivo todo el mundo empiece a decir, vos sos un narcisista. No, la idea es poder brindar herramientas, pero siempre utilizar el discernimiento para ver lo que Exacto. está pasando. Todos tenemos en algún punto cierto narcisismo, ¿no? Que, bueno, hay una historia, ¿no? Que tiene que ver con el amor propio, con estar enamorado un poco de la imagen. Pero de la forma que vamos a hablar hoy, o en la forma en que vamos a intentar, bueno, traducir un poquito lo que es desde la psicología, principalmente el psicoanálisis, lo que son algunas estructuras de personalidad por ahí con rasgos más psicopáticos, más narcisistas, personas con por ahí algunas conductas específicas que utilizan como mecanismos. Así que en realidad hoy vamos a apuntar a eso. Así que más que nada, por eso, claro, ¿no? Una cosa es ser un narcisista dentro de los límites que todos lo tenemos, y otras cosas son estas personalidades que ya incluyen un grupo de características o ciertos rasgos que se ponen en juego, bueno, ante ciertas circunstancias, ¿no? Principalmente tiene que ver esto con el tema vincular, ¿no? Generalmente construimos nuestra personalidad los primeros años de vida, es lo que vemos en psicología mucho, ¿no? En los primeros años de vida, los primeros vínculos son claves en cómo nosotros en la vida adulta terminamos vinculándonos, relacionándonos, es decir, podemos decir que nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Entonces vamos a ver que cuando estas personas, en estos casos, hoy el conocimiento vulgar utiliza la palabra personalidades narcisísticas, haciendo referencia a estas personas en particular, vamos a ver que recurren a ciertos mecanismos que de alguna u otra manera podemos ver o reflejar cierta dinámica interna inconsciente con ciertos vínculos internos inconscientes y ciertos conflictos, ciertas formas de resolverlos, ciertas formas de vincularse, ¿no? Ciertas formas de presentarse ante la realidad, de presentarse ante los otros, ciertas formas de comunicar, de demandar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos casos en particular, estamos hablando de este grupo particular de personalidades
que dentro de lo que es el psicoanálisis es una estructura clínica en algunos casos, ¿no? Si bien todos tenemos un poquito de todo y la idea de hoy no es caer en estructuras clínicas, tampoco la idea de hoy es hablar de los narcisistas ni tratar de etiquetar a todos, sino simplemente brindar herramientas en algunos casos particulares donde se ponen en juego algunos mecanismos que nos llevan a, bueno, destruir nuestra autoestima, ya se vuelven un poco también tóxicos, ¿no? Es una palabra que se utilizó este último tiempo bastante. Así que vamos a hacer referencia un poquito a eso. Eh, No, me gu- sí, ahí fijé un comentario, pero me gustaría bien, primero, antes de contestarle ahí, ya quedó fijado, que nos cuentes un poco cómo es el tema del desarrollo de la personalidad y qué cosas se inciden en nuestra infancia, que después repercuten en bien. cuando somos adultos, ¿no? Exacto. Estaría bueno pensar en estos dos lados, ¿no? Por un lado, lo que es el primer sistema familiar, los primeros años de vida de estas personas que desarrollan estos rasgos o ciertos aspectos anómalos de su yo, de su personalidad, ¿no es cierto? Ciertas estructuras o mecanismos defensivos un poco más complejos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también personas que desarrollan, si bien no existe la normalidad en psicología, bueno, por ahí ciertos vínculos más sanos, ¿no? Cierta resolución, ciertas formas de apegarse, de desapegarse, de resolver conflictos, ¿no? Porque de alguna u otra manera tuvieron vínculos con los cuales pudieron identificarse, con los cuales pudieron interiorizarse y pudieron construir de alguna manera un vínculo más sano, ¿sí? Entonces, antes de ir a la pregunta que están haciendo actualmente, que me parece sumamente interesante, esto porque uno inconscientemente atrae personalidades narcisistas o este tipo de personas, ¿no? Este, Vamos a describir un poco lo que son los mundos internos, ¿no? Cómo los construimos, ¿no? En estos vínculos, o sea, creo que ahí está un poquito la esencia de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a dar muchos ejemplos de esto que vos estás preguntando, Ivy. Así que generalmente este tipo de personalidades, si bien cada teoría aborda desde una óptica diferente, el psicoanálisis lo que va a decir es que, bueno, muchas veces son personas que han carecido de cierto sustento maternal o de cierto apoyo, o que han sido vulnerados, ¿sí? O que han tenido padres violentos, autoritarios, ¿sí? Se han tenido que encontrar en algún momento con la adversidad. Y ante esta adversidad como mecanismo surge esto de protegerse o de disociarse o desafiar la autoridad o la ausencia de autoridad, ¿no? Entonces yo no tengo vínculos sanos, no tengo una autoridad paterna para internalizar estos límites. Y qué importante hablar de los límites en estos casos. Va a ser un tema central hoy, porque si yo no tengo límites o alguien que me estructure, que me ponga un límite interno, yo no puedo interiorizar, no puedo terminar de construir ciertas formas de mi subjetividad. Así que, este, bueno, eso por un lado, lo que es el sistema de dónde se emergen y se forman este tipo de personalidad, ¿no? Donde muchas veces también se identifican con el agresor o lo introyectan, ¿sí? Como mecanismo vincular y a futuro no saben poner estos límites, no tienen empatía, les cuesta aprender por la experiencia, no tienen estos límites internos, externos. Por el contrario, los van a ir a desafiar, ¿sí? Van a decir, yo hago mi propia ley. Entonces, bueno, tiene algunas características particulares estas personas. Perdón, Sí, ¿qué sí. sería proyectar al agresor para bajarlo a tierra? Bueno, si yo tuve una experiencia con un padre autoritario violento, generalmente puedo identificarme con ciertas conductas o ciertos rasgos e incorporarlas como propias, ¿sí? Es lo que Ok, he aprendido, es lo que he incorporado. Así que tiene ok. que ver con eso principalmente. ¿Y eso? Puede ser un caso, pero no todos, ¿no? No No, es una no todas. forma de justificar tampoco, ¿no? No, claro. No, no, no. Es básicamente para entender el origen. Y tampoco creo que todas las personas que hayan sido, que hayan venido de un vínculo así, hayan desarrollado o no este tipo de personalidad. Totalmente. En algunos casos, bueno, si continuamos con este ejemplo, ¿no? De cierta violencia o cierta falta de límites o de un exceso de autoridad, ¿no? Sí, hay personas que, bueno, lo resuelven con ciertas heridas emocionales que todas las tenemos, hay como algunas cuestiones a trabajar, a integrar,
Hay algunos temas con los límites, pero siempre dentro de una estructura, dentro de un marco, ¿no? Cuando estamos hablando de estos otros ejemplos o de estos otros casos, estamos haciendo referencia por ahí a personas que, bueno, están como un poco más allá de estas estructuras, ¿no? Están un poco más allá de este límite conformado, ¿sí? Como si fuera que eso no ha alcanzado y han tenido que recurrir a algo que está como más allá de lo subjetivo, más allá del humano. Entonces, bueno, son experiencias que, bueno, van condicionando a la persona y van permitiendo que adopte este tipo de estructura de personalidad que vamos a llamar las narcisistas. Ok. Preguntas hasta acá, o Nori, vos cuando quieras interrumpirme, me decís Sí, sí, yo lo que fui y vamos. viendo, te fui frenando más que nada para bajar a tierra, para que todos podamos entender. A ver, voy a desfijar el comentario de Ivy porque ya lo vimos, para ver si hay otro más. Eh, no, hasta ahora solo el de Ivy. Si tienen alguna pregunta para hacer, vayan haciendo y yo las voy fijando. Bueno, entonces generalmente se dice que hay un 2 o 3% de este tipo de personas dentro de la población, ¿no? Con estos rasgos marcados. Este, Como yo decía, generalmente todos tenemos un poquito de todo, no hay tantas personalidades puras, pero bueno, vamos a enfocarnos en algunos rasgos o algunas características que tienen estas personas. Algunas de ellas generalmente no suelen tener culpa, es decir, no tienen esa sensación de remordimiento, de culpa o de falta o de yo lo hice mal o de capaz que yo puedo estar equivocado, ¿no? Eh, lo cual genera, digamos, cierta dificultad, ¿no? Con esto del remordimiento. Yo puedo tomar cualquier acción y no puedo atenerme a las consecuencias, ¿no? Algunas de Como las que otras características, sí, decime. desde esa visión es como que no me interesa tampoco plantearme una culpa, o sea, para mí es algo que no existe Exacto. dentro de la mente de No, un no, narcisista. no, no, no sienten culpa y no sienten remordimiento. O sea, si hacen o dejan de hacer algo es porque intelectualmente perciben que pueden tener consecuencias negativas para ellos. Pero no es porque hay una posición subjetiva interna, una alerta que le diga, che, el otro está mal, el otro está sufriendo, Les hay una importa. carencia de empatía. Les importa en la medida que obtienen algún tipo de beneficio de ellos, ¿sí? Entonces, generalmente las personas narcisistas buscan un beneficio de absolutamente todo. De los vínculos, de los materiales que tienen sus vínculos, de su trabajo, de sus compañeros de trabajo, generalmente son... eso es narcisismo, ¿no? Es decir, cómo utilizo los objetos o el mundo que me rodea para completar lo que yo deseo. Es como que necesitan completar su deseo casi a cualquier costo, ¿no? Desafiando la ley, transgrediendo la ley, cosificando a las personas, bajando la autoestima para manipular, para obtener lo que desean. En el trabajo pueden también recurrir a algunos mecanismos bastante similares. De hecho, es muy común que hoy en día, sobre todo en lo que respecta al género femenino, que lamentablemente estamos en situaciones desiguales de poder en el tema laboral, ¿no? Y realmente hay como un cierto disfrutar de esa desigualdad o de esa posibilidad de asumir un poder y de poner al otro en una desventaja o en una posición desigual o de cosificar, ¿no? Hay como hay como una cierta gratificación en obtener ese tipo de vínculo en estos casos. Así que bueno, son personas que tienen algunas de estas características como yo les vengo contando, ahora les voy a comentar un poquito más, pero es importante saber que no todos van a delinquir, que no todos van a transgredir las normas y van a tener consecuencias penales, ¿sí? Y tampoco se lo vincula a esto a una patología mental, ¿no? No es como una depresión o una persona que tiene una perturbación y que tiene que estar internada en un hospital. Son personas que viven en sociedad como el resto, son personas que se adaptan perfectamente, son personas que tienen inclusive una inteligencia muy marcada, y no tienen ningún tipo de disfunciones a nivel de lo que respecta a salud mental, ¿no? Como decir, oh, está depresivo, está alucinándose, no, la persona está
muy, muy adaptada a la realidad. De hecho, convivimos en la actualidad este, con, bueno, estructuras de poder que, bueno, hacen por cualquier cosa, por mantenerse en el poder, ¿no? Hay una cuota de narcisismo ahí muy marcada, ¿no? De utilizar a la sociedad, a las personas como un medio para lograr mi fin a cualquier costo, ¿no? Entonces Nietzsche, vivimos en una... Sí, decime. se podría decir entonces que son personas muy inteligentes al punto que detectan la falta en el otro para poder entrar y manipular y que también con esto que vos decías que no es como el caso de un depresivo y demás, que si no tenemos conocimiento inclusive no podemos darnos cuenta porque operan de una forma muy sutil, como que te van envolviendo, envolviendo y cuando no te diste cuenta, quizá te bajó la autoestima y demás. Sí, tarde o temprano en algún momento se despliega como estas cuestiones, todos estos conflictos internos que la persona tiene, en algún momento utiliza a los vínculos externos para resolverlos. O de alguna manera todos los vinculamos desde nuestros vínculos interiores. En este caso el problema radica que la persona carece de algunas habilidades o competencias o posiciones subjetivas que lo van a llevar a utilizar ciertos mecanismos que van a perturbar muchísimo el vínculo, tarde o temprano, ¿sí? Ahora vamos a ir profundizando, pero es muy interesante esto que traes, porque justamente si estamos hablando del narcisismo, ¿no? Como esta posibilidad de sentirme invencible, de que yo quiero lograrlo todo, que quiero tenerlo todo, de que quiero la atención, de que quiero ser mi propia ley, de que quiero cosificar para manipular, ¿no? Hay mucha manipulación, hay mucho control. Este, entonces ahí es donde empezamos a ver que muchas veces en consulta se ponen en juego estas dinámicas que son muy, muy complicadas y de las cuales es muy difícil realmente afrontarlas y salir. ¿Por qué? Porque en sí este tipo de figuras, como vos decís, manipulan, extorsionan emocionalmente, te ponen en falta, detectan muy bien la falta, las inseguridades del otro, detectan muy bien lo que suelen necesitar, buscan específicamente personas que van a poder ajustarse a lo que es su estrategia o su manipulación o su narcisismo, si lo querés llamar así. Entonces, no son azarosos estos vínculos y, bueno, realmente hay que tener en cuenta que las dos personas están involucradas así y hay un poco de los dos puesto en esto y es realmente muy importante comprender en profundidad qué es lo que está pasando en este vínculo, cómo se está sosteniendo, qué lo está sosteniendo a nivel inconsciente desde ambos lugares, ¿no? Tanto desde el narcisista como de la persona que va a complementar este vínculo. Entonces, recién estaban haciendo la pregunta, ¿el narcisista sabe que es narcisista? Pregunta Ivy. El narcisista sabe perfectamente quién es. No tiene absolutamente Perfectamente. ningún tipo de duda. El que tiene dudas suele ser el neurótico, ¿no? Che, me peleo con mi novia, me voy un rato y me siento culposo, me agarra culpa, ¿no? Generalmente, generalmente el prototipo de normalidad es el neurótico, diría Freud, ¿no? En oposición a estas otras estructuras de personalidad. Generalmente el neurótico siente culpa, siente remordimiento, puede reflexionar, puede decir, che, creo que me excedí en esta discusión, creo que te traté mal, voy a tratar de mejorarlo, hay algo que tengo que cambiar, ¿no? El neurótico, si bien también puede estar tomando a veces algunos mecanismos, algunos rasgos que por ahí parecieran que son un poquito otra estructura, generalmente reflexiona, toma conciencia, puede vincularse desde la experiencia, llega un momento, surge la empatía. Lo que pasa es que, bueno, también todos los seres humanos, ante los vínculos, generalmente en algunos casos detonan nuestras heridas más profundas y también cuando estamos sumamente lastimados y dolidos, nos llevan a utilizar estrategias de nuestra personalidad defensivas
que bueno, son muy, muy poderosas, son muy intensas, en algunos casos pueden llegar a ser un poco violentas, pero es producto del dolor, ¿sí? Entonces hay que aprender a diferenciar muy bien lo que es un neurótico, por decirlo así. Vamos a necesitar introducirnos en esta categoría, este, en lo que es un neurótico, ¿no? Una persona que puede sentir culpa, remordimiento, que puede aprender, que puede cambiar y que si bien puede en algún caso estar como muy estresado, herido o afrontar algunas situaciones adversas con algunos mecanismos, bueno, un poco tal vez de violencia o desadaptativos, no es lo mismo que lo que haría este otro tipo de personalidad que estamos hablando, que son las narcisistas, ¿no? A ver, Este, voy a dar un ejemplo como traído a tierra, como más un neurótico. Estamos en una relación, somos dos, yo me mando una cagada, algo que lastima al otro, que lo hago sin querer, lo bajo así, bien a tierra, me mando una cagada. sí, Después, mi pareja se va y me quedo pensando y digo, me parece que estuve mal, me parece que me comporté de esta forma, que lo lastimé, que mil cosas. Eso sería más desde un rasgo neurótico, por ejemplo. Ahora, si yo fuese narcisista, sé lo que estoy haciendo, sé que estoy lastimando a la otra persona, sé que estoy bajando su autoestima, pero no me genera culpa, porque hay todo como un plan perverso detrás, digamos. sí, claro, claro, sí, podríamos decir que en este caso el narcisista, como es parte de su estrategia, de su mecanismo, del cual se vincula por esa frialdad, por esa ausencia de límites, por esa ausencia de empatía, por esa ausencia de incorporación de vínculos sanos, él no puede desarrollar un vínculo sano externo. Entonces la pregunta es, si yo estoy vinculándome con algún tipo de personalidad como esta, y esta persona alguna vez me agrede verbalmente, me hace dudar sutilmente, ¿no? Con mucha astucia. Por ahí el neurótico va a decir, uy, siempre elegís lo mismo, que esto que lo otro, ¿no? Es como más la puteada clásica. En cambio, lo otro es como más, que no digo que no pueda putear un narcisista, ¿no? Ya hablemos, digamos, con las palabras como corresponden, pero la estrategia, la cualidad o la forma de vincularse es muy sutil. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué baja la autoestima? ¿Sí? Porque forma parte de su combo de estrategia de control, de su narcisismo, porque no lo puede evitar a falta de su empatía, porque no sabe vincularse y porque tampoco puede aprender a vincularse de otra forma. Entonces, la única forma en que esta persona digamos, esta persona se está vinculando para obtener algún tipo de satisfacción particular narcisista, ¿sí? Algún tipo de recompensa en la relación, y no es por amor, por más que lo diga, porque la persona no sabe lo que es el amor, no sabe lo que es vincularse sanamente, no sabe lo que es una elección consciente, ¿sí? Todavía tiene muchísimo para trabajar, para desarrollar. De hecho, digamos, desde el psicoanálisis es una persona que no va a cambiar el resto de su vida, va a seguir siendo así. Recién preguntaba, un narcisista sabe que es narcisista, sabe perfectamente quién es. El que se hace la pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué soy así? Parece que no puedo cambiar, parece que esto, parece que no puedo, ¿no? Que se siente mal hecho, que lo hablábamos el otro día con vos. Eso hace más de la neurosis, ¿no? El neurótico, ¿no? Me siento mal hecho, che, no puedo con esto, me cuesta aquello. Pero generalmente este otro tipo de personalidades, hasta que en algunos casos, ¿no? La ley lo atrapa, es porque se cree invencible, cree que puede hacer lo que quiere, y que cree que está más allá de los límites y los puede lograr, digamos. Entonces, ¿por qué transgrede? Porque no tiene esa alarma interna que generalmente el resto de las personas tenemos. Ahora, la personalidad narcisista sabe que lo es, sin embargo, nunca lo va a reconocer. Difícilmente lo va a reconocer, pero sí puede ser que en algunos momentos sí. Vamos al vínculo ahora, ¿sí? Supongamos que alguien está en vínculo con una persona con este tipo de características o de rasgos. Más allá de que hay que reconocer que está involucrada también por temas de su propio inconsciente, ¿no? Ahora vamos a profundizar, yo voy a hablar de un par de categorías que aunque les cueste un poquito, me parece interesante traerlas, vamos a hablar un
un poquito de eso, pero nos lleva a pensar también de que si la persona es narcisista y es dependiente de ese objeto exterior que le brinda apoyo, que le brinda lo que tampoco él tuvo, que le es de un sostenimiento, que es un ancla en la realidad para él, que también puede equilibrarlo y sostenerlo, porque también canaliza mucho de su patología allí o de su estructura de personalidad. Entonces generalmente suele ser un pilar para esa persona, ¿sí? Ahora el problema radica en que en algún momento puede ser que esta persona empiece a mostrar excesivamente estos rasgos de desvalorizar, de poner en falta, el tema de la verbalidad, del tema del engaño, de hacer su propia ley, de manipular. Y la persona en algún momento puede ser que se empiece a dar cuenta, ¿sí? Del otro lado. Del otro Entonces, lado. cuando esta, del otro lado, entonces cuando esta persona X intente desvincularse, puede ser que ahí empiecen a aflorar ciertas estrategias más sombrías, más oscuras y que estaban como vedadas o que estaban en transparencia o que estaban actuadas en el vínculo. Entonces empezamos a ver que hay todo un grupo de conductas que puede llevar a cabo estas personas y que se ven bastante estos parámetros o estas formas de comportarse. O Es sea, a muy ver, difícil, sí, decime. no, decime. Terminá y después te pregunto. Bueno, hablamos ya un poco de las características de esta persona, ¿no? Ahora estamos ya, vamos al vínculo, ¿no? Después podemos hablar algo del tema laboral, por ejemplo, el acoso, bueno, algunas características así, ¿no? Pero en particular hoy vamos a enfocarnos en el tema de los vínculos, ¿no? ¿Qué estrategias puedo adoptar frente a este tipo de personas y cómo actúan y qué consecuencias trae, ¿no? Uno es, antes que nada, tratar de reconocer que estamos involucrados en un tipo de vínculo o relación que no es sano y que la otra persona tiene rasgos de personalidad muy complejos, muy complejos. Y generalmente enfrentar a este tipo de situación es muy angustiante, porque realmente es una figura que muestra ciertas caras, ciertas sombras, ciertos mecanismos que el neurótico no los habita, no los conoce, es algo de otro orden, de otra lógica que angustia, que angustia. Entonces lo que va a hacer esta persona ante la posibilidad de que se vaya este objeto que narcisísticamente lo estaba equilibrando, sosteniendo, es sacar toda su artillería, por decirlo de alguna manera, y va a tratar de solucionarlo. Si no lo puede solucionar con todos los medios, manipulando, desgastando, yo estuve para vos, cuando todas tus amigas no estaban, yo estaba, yo hice tal cosa, ¿quién te va a querer a vos? Si vos sos así, si vos sos asá, no te acordás de esto, de aquello, ¿no? Empiezan a entrar un montón de misiles que van dirigidos a la autoestima de la persona, y si la persona ya tomó conciencia y se está dando cuenta de que esto es más de lo mismo y que lo está llevando para el lugar de donde quiere zafar, bueno, es fundamental sostener tema fuerza, tema saber que te genera angustia y que estás descubriendo algo que hasta antes de entonces no lo podías ver. Es un momento realmente crucial en la persona, en su historia de vida, donde generalmente se suele decir que no vuelve a ser igual, porque pasar por una experiencia tan fuerte y traumática, donde se pone tanto en juego en uno, es realmente muy complejo. A mí me Entonces, gustaría, este tipo... Sí, decime. ya que decís esto, me gustaría hacer mención que es importante, si estás en esta situación, si te das cuenta, primero, esto que decías que va a sacar toda su artillería, previo a eso ya fue haciendo todo un trabajo muy suavecito, muy paso a paso te fue desgastando y fue bajando tu autoestima. En el momento que vos por ahí, siendo del otro lado, ¿no? La persona que es vulnerada, te das cuenta y decís, no, acá hay un mecanismo que es tóxico, esto no es sano, me abro de acá. Es Ujú. donde la persona empieza a sacar lo más oscuro de lo oscuro. Eso te puede generar angustia y demás, y me Sí, parece que lo importante acá es que la persona no se sienta culpable porque encima de que fue vulnerada, de que fue maltratada, de que fue abusada psicológicamente, que no sienta esto de decir, ¿por qué hice esto? No,
la otra persona es una persona con ciertos rasgos que se abusó y que hizo un trabajo muy delicado sin que te des cuenta y no sos culpable de nada, ¿no? Sí, difícilmente la persona no sienta culpa, ¿no? Porque generalmente, como yo vengo diciendo, el neurótico se siente culpable, ¿cómo me puedo haber hecho esto, no? Pero está bueno esto que vos traes, que decís, este, esto de que, bueno, uno, antes que nada, buscar ayuda y sostenimiento para afrontar este tipo de situaciones. Dos, reconocer que lo que en algún momento despertó el deseo de esta persona en vos fue cambiando y fue mostrando otras caras y otras formas de vincularse. Entonces no es la misma persona que en un momento a vos te sedujo, vos no sos la misma y la forma en la cual se está vinculando ante ciertos desafíos, obstáculos de pareja, estrés, conflictos, tampoco es lo mismo. Entonces, cuando vos empezás a ver y empezamos a desenmascarar que ante ciertos conflictos, por ejemplo, vos querés empezar a salir un sábado a la noche, ya no hay más pandemia, che, mis amigas, che, tengo ganas de ir a bailar, che, tengo ganas de estudiar un curso de X cosa, salí un viaje con las chicas a tal lugar, bueno, se va a poner tal vez celoso, tal vez va a buscar controlar eso, no va a querer que vos salgas, no va a querer que vos tengas tanto tiempo libre, ¿no? Entonces, hay algo que se pone en juego ahí de ese narcisismo y de esa manipulación. Así que eso, bueno, es importante. Siempre te tiene la culpa de todo, ellos hacen todo bien y si te dan la razón es muy de mano salir. Otra cosa también es que antes de tirar la artillería pesada, se hacen la víctima de ellos también, ¿no? Tienen mucha facilidad para hacerse la víctima. Eso se ve mucho en psicología forense, la facilidad para asumir una posición de victimismo terrible donde ellos bueno, sin absolutamente ningún escrúpulo, empiezan a hablar de ciertos rasgos, como dan vuelta a la historia, o sea, son muy habilidosos para eso. Así que también eso es parte del victimismo, ¿no? Tratar de sostener en esa instancia. Si la persona llegada a esa instancia no logra mantener el control del vínculo y la persona dice, no, no me dejas salir, me tratas mal, yo quiero tener mi tiempo para mí, venís actuando de determinada manera que no me gusta, etcétera, bueno, ahí puede ser que surjan algunas cuestiones un poquito más complicadas. Que a todos nos pasa en el amor, a todos nos pasa en el amor o en el desamor, que bueno, lamentablemente aflora una personalidad, una parte de nuestra personalidad que la motiva el dolor inconsciente, ¿no? Donde se reactualizan nuestros primeros. Hola Cristina, ¿cómo estás? Donde se Hola, actualizan nuestros primeros vínculos. Entonces, lo que suelen hacer ahí sí, este tipo de personas, es empezar a hostigar, a acosar, cuando ya no les funcionan más las estrategias, buscan angustiar, ¿sí? El narcisista es una persona que cuando llega a determinado momento va a mostrar sus caras más feas, con el fin de dar miedo al otro, ¿sí? Porque es lo que hicieron con él. Porque es lo que hicieron con él. Es lo demostrarte que más hicieron con... vulnerable. No, o tratar de asustar, ¿no? Como el mecanismo más, si vos no lo querés ver, lo echaste de tu casa, vos salís una noche a un bar, subís una foto en Instagram, la persona lo va a ver y va a aparecer ahí, por ejemplo, ¿no? Es como va a buscar choquearte, va a buscar invadirte, hostigarte, ¿no? Vas a llegar a tu casa y va a aparecer, o sea, te va a mandar, o sea, generalmente va a buscar ser invasivo y generar esto, que es angustia y Sí. hay que decirlo, y hay que decirlo, y hay que transitarlo y hay que hacerlo operativo, ¿sí? Esto no es psicología positiva, esto estamos hablando ya de cuestiones muy profundas y que tienen que ver con la condición humana, con ¿A un qué te aprendizaje muy profundo también. Cuando hablas de hacerlo operativo, ¿a qué te referís? A decir, bueno, me está pasando esto y tengo que tomar una acción con eso o qué? Sí, principalmente a que la persona que está saliendo de este tipo de relaciones tóxicas, narcisistas o
también puede servir para una persona que está es como neurótico, ¿no? Pero que tiene o adopta ciertos mecanismos, ¿no? O sea, también hay de todo un poquito. Pero bueno, nos estamos enfocando, lo repito nuevamente, en un estilo un poco particular, un poco más tóxico, para utilizar una palabra como más comercial en la actualidad, digamos. Pero bueno, ahora vamos a hablar del otro lado, ¿no? Venimos hablando mucho del narcisista, de sus mecanismos, de su frialdad, de su manipulación, de que busca como una víctima, de que ve la falta, busca personas con problemas de autoestima, puede captar sus carencias, escuchar sus historias y darle lo que necesita, ¿no? Ponerse en la posición de ser el que puede venir a satisfacer ese deseo que tiene esta persona, ¿no? También Inconsciente, ¿no? Puede, personas que no necesariamente tengan baja la autoestima, pero que sean muy empáticas. por supuesto, pueden utilizar un montón de métodos, inclusive, hay, como yo te comentaba, hay muchos narcisistas que son muy inteligentes, que tienen trabajos, que son exitosos, y que de hecho para ser un político importante hay cierta cuota de narcisismo que tenés que tener, si no, ni llegás. Sobre todo en Estados Unidos, las escalas sociales, la búsqueda, el afán de dinero, de poder, todo el tema de cuestiones ilegales, hay mucho de eso, ¿no? Pero en algunos casos también hay personas que se adaptan más o menos bien, son más o menos exitosas, se usan un poco con el tema del dinero, con el tema del poder, del trabajo, de la imagen, son elocuentes, hay un poco de todo, ¿no? Sí, Y cada acá, uno tendrá historias diferentes. sí, acá Constanza, ahí se me fue, preguntó Sí, si el el narcisista narcisista es es, sociópata. estamos haciendo un poco esa analogía a Constanza, sí, exactamente. Podría ser el sociópata. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Pero bueno, queda algo ahora pendiente, ¿no? Venimos hablando mucho de este tipo de personalidades, sus mecanismos de resolución de conflictos bastante tóxicos, cómo posiciona, cómo cosifica a la persona, cómo baja la autoestima, Entonces, cuando la otra persona empieza a tomar conciencia de esto y empieza a buscar abrirse a este vínculo, va a encontrar algunas trabas, va a encontrar algunas problemáticas, algunas resistencias, y puede ser que vea también, ¿no? Un efecto de que esta persona, como yo les comentaba hace un ratito, ¿no? Este objeto, esta persona, en este caso, para un objeto para este tipo de personalidad, lo sostiene, lo equilibra, ¿no? Y le devuelve una cierta imagen de poder, de una cierta fantasía, alimenta como su imagen de control, de que puede manipular, de que está completo, ¿no? Y lo estabiliza. Ahora cuando esta persona se va, pierde todo eso y lo vive con un atentado fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Tiene cero tolerancia a la frustración, tiene cero tolerancia a la espera, a la gratificación. Generalmente una persona trabaja hasta que se compra un auto. Bueno, generalmente el sociópata o el narcisista no puede esperar. Va a delinquir o va a buscar medios o atajos turbios para obtenerlo antes, porque está ansioso y porque no tolera la falta, no tolera la espera, ¿sí? Así que bueno, cerramos lo que son las características por ahí de estas personas, como ya estamos, ya está, y vamos ahora a hablar un poco a lo que es el otro lado, ¿no? El otro lado del vínculo, el complementario de este tipo de personas. En algunos casos estas personas hacen algunos delitos particulares y operan de manera individual. En algunos casos estas personas se vinculan a otros semejantes igual, porque tienen un objetivo en común, como por ejemplo delinquir en algún caso, o tienen algún objetivo en particular, y los une ese objetivo, ese proyecto. No los une un vínculo, un lazo, ¿no? Entre dos narcisistas para nada, sino que lo hace súper complicado, como típico que vemos en las películas. Este, y bueno, después está el tercero, que es el complementario, que es este tipo de vínculo, donde hay un narcisista con un neurótico, que es lo más, no lo, es que suele ser lo más habitual. Entonces la pregunta sería, ¿qué lugar ocupa en este tipo de persona, en una persona relativamente más sana,
este vínculo, ¿no? Que viene a tramitar, qué función viene a cumplir en sus historias vinculares, en lo no resuelto de sus vínculos inconscientes. ¿Qué ejemplos de películas? Bueno, ahora después les paso, No, ahora no, después les no, paso un par. no veo más los comentarios, así que no sé por qué dejé de ver los comentarios de las personas. Yo los estoy viendo. Yo no veo nada de lo que escriben. ¿Querés salir y volvemos a entrar? Bueno, los voy leyendo. No, léelos vos porque si no se van a quedar dos vivos separados, para que no se pierda. Este, bueno, ahora después pienso algunas películas, no, películas generalmente donde hay muchos delincuentes y obviamente ninguno confía en el otro y bueno, siempre están ahí con esta cuestión de la ley, esquivando, desafiando límites, pero bueno, es difícil. Yo veo tu comentario, Inori, ¿eh? Sí, estoy probando a ver si se me activa. Vos ahí que yo te estoy escuchando. Listo, yo voy interrumpiendo. Así que bueno, lo que yo estaba hablando es, sabemos un poco la génesis y bueno, cómo se va desenvolviendo este tipo de personalidades narcisistas. Ahora, ¿qué pasa del otro lado, no? ¿Qué hay detrás de la necesidad de vincularse con este tipo de personas, de sostener ese vínculo y sobre todo sostenerlo después cuando ya surge la angustia y el sufrimiento, ¿no? Entonces, generalmente se suele llamar como el complementario de este tipo de personas y justamente tiene ciertas funciones, ¿no? Puede ser que en las etapas iniciales estas personas muestren un mundo nuevo o sean personas que eran un poco más retraídas, más aisladas, desconfiadas, y esta persona vio esa cuestión ahí un poquito más debilitada tal vez o de baja autoestima y la ayudó a salir o le mostró algunas otras caras, ¿no? Como esta etapa inicial de seducción. Eh, entonces, bueno, tiene también como una función de mostrar algo que está más allá, ¿no? Más allá de los límites, de romper estructuras, de tener como experiencias intensas, de ir más allá de los límites. Una película, ahí se me acaba de ocurrir, si siguen preguntando, es la de, o sea, es como una película de Hollywood, ¿no? Como para bajar un poquito de toda esta cuestión tan sombría. Pero bueno, es una película, es la de 50 sombras de Grey, donde vos Ah, ves que ahí hay una chica que, bueno, es como autoestima baja, trabaja en un pequeño lugar, no va tras lo que quiere, se la ve inclusive nerviosa, hasta un poquito inútil, o sea, desconoce todo el mundo de este multimillonario, ¿no? Y él, justamente eso es lo que más le sedujo a él, ¿no? Esta costa de esa inocencia, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando una persona narcisista ya obtiene mucho de lo que quiere, ¿no? Quiere como nuevos desafíos, pareciera. Entonces, en este caso se puede ver muy bien en la película, yo que la analizo como psicólogo, ¿no es cierto? El resto capaz que no se queda con eso. Pero, pero bueno, en este caso hay como un desafío en esto de decir a esta persona que es como un poco mojigata, un poco sumisa, la voy a llevar a transgredir los límites, ¿no? Y ella encuentra también ahí algo donde parece que a futuro vio, más allá de que en este caso la película, bueno, es un multimillonario, súper fachero, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que lo hace un poco más difícil decir que no. Pero digamos, en este caso, bueno, hay como un desafío por parte de él de ayudarla a llevarla a otro límite a esta persona. Y bueno, también en ella hay un descubrir, hay como también le da como cierto narcisismo de que esta persona se fije en ella y que la lleve a transgredir ciertos límites, ¿no? A descubrir que la vida puede ser mucho más intensa, que puede ser súper sexual, que puede descubrir su cuerpo en otras formas, en otros sentidos, que hay un montón de experiencias por vivir, que tal vez si esta persona hubiera continuado vinculándose con, bueno, algún compañero del trabajo o alguna persona más aburrida, algún jefe o tal vez no hubiera experimentado todo eso, ¿no?
Entonces también hay algo del otro lado que la persona busca inconscientemente, y que puede ser útil un tiempo, ¿sí? Puede ser que sea útil un tiempo. Y se puede ver varias veces donde ella también es como que tiene esta alerta, ¿no? Surge también en esta película que me parece está bueno el ejemplo, porque hay varias alertas y también hay veces donde no acepta un no como, como respuesta, ¿no? Es como que la va llevando, la va manipulando con un montón de cosas, con temas de dinero, con temas de control, con temas... Me acuerdo que era, no sé, ella estaba trabajando y compraba el edificio donde trabajaba. Era como súper absorbente, súper demandante, estaba obsesionado y ella en algún momento veía todo esto, pero bueno, también estaba del otro lado todo ese otro peso. Lo peligroso es Así que esto se que naturalice y se presente como algo de que la gente diga, ay, qué lindo que te pase algo así. No, peligroso que te pase algo así. sí, totalmente, totalmente. Lamentablemente, esta sociedad enaltece mucho el narcisismo y bueno, el tema de las redes, el tema de la imagen, el tema de estar todo el tiempo en la cúspide de la ola, ¿no? A cualquier costo, demostrar este, que estoy por encima, ¿no? Que estoy por arriba del humano, de los límites, ¿no? O sea, tengo carencias, tengo frustraciones, me cuesta, tengo buenos momentos, tengo satisfacción, hay algo de lo humano ahí, ¿no? Pero bueno, también, como vos decís, hay toda una construcción que por ahí lleva a eso, ¿no? Este, Así que bueno, dentro de lo que es pensar el complementario en este tipo de vínculos, está bueno que pidan ayuda, está bueno que trabajen su autoestima, que sepan que han sido dañadas en ese sentido, que conozcan un poco este tipo de personalidades, este, y bueno, que traten de trabajar esto en terapia, a ver qué función podría haber tenido, ¿no? A ver qué descubrió, lo bueno, lo malo. eh, bueno, tratar de sanar esto, ¿no? Que bueno, que tiene que ver con vivir experiencias muy fuertes, que pueden ser muy angustiantes, pero bueno, se puede salir de ahí, uno se puede correr de esa posición, cuando nuestro deseo ya no va más por ese lado, podemos elegir diferente, podemos tomar conciencia, hay un gran aprendizaje así, y bueno, realmente es una herramienta que va a haber que trabajarla, que desarrollarla para poder enfrentar, para poder lidiar. Esto pasa mucho en los divorcios con los hijos, ¿no? Qué difícil esta resolución de conflictos que hablamos ahora, ¿no? Cuando una de las personas tiene algunos mecanismos complejos, pasa todo el tiempo de transferir o desplazar en los hijos los conflictos de los padres, de que sean un objeto de las disputas, y bueno, también hay allí algo de complicado, ¿no? Ya, Sí, totalmente. este, entonces, por ahí también hay que dejar de tenerle un poco miedo, si bien sabemos que afecta, que angustia, pero bueno, se puede salir de ahí, hay que aprender de este tipo de personas, hay que aprender a detectar y también tratar de decir si me están mintiendo, bueno, ya no creer, ¿no? Empezar a... llega un momento donde este tipo de personas, en algunos casos, hace que la otra persona dude de lo que piensa, de lo De que lo que cree, de sus pienso. decisiones, Sí. y está en una situación vulnerable de poder. Y pareciera que el sufrimiento o la herida o la sensación de estar sola es más difícil o más angustiante que sostener ese vínculo. Pero llega un momento donde la persona se va a dar cuenta que no, y que no va a ir, porque no hay forma, porque la persona no puede construir, y yo sé que te lo va a decir un millón de veces, y que va a llorar, y que te va a decir que va a cambiar, y un montón de cosas, pero no, no No lo... puede aprender por la experiencia, Guille, no puede establecer vínculos sanos. hay dos cosas que me gustaría agregar en base a lo que decías con esto de buscar ayuda en un terapeuta, porque es importante saber cuál es el deseo de la persona vulnerada a nivel inconsciente que lleva a elegir ese tipo de vínculos, ¿no?
Lo que hay es ambivalencia. Hay eh, un cierto goce, un cierto placer que le da o algún beneficio, porque en algunos casos también el narcisista da, o sea, tampoco es que es como un sometimiento constante, ¿no? O sea, en algunos casos también viven experiencias, también hay estatus, hay poder, hay dinero, o sea, en algún punto también da. Y estamos hablando de que si una mujer tuvo ciertas ausencias paternales o carencias, y esta persona viene y en las primeras instancias le da todo, va a ser muy dificultoso para esta mujer poder correrse de eso, porque internamente lo va a vivir como que se vaya una parte de su propio ser, porque es algo muy interno con lo que se ha identificado. Vino a resolver y a movilizar cuestiones internas realmente de su ser muy profundos. Y después, Entonces, como te digo, hay ese beneficio, que se suele llamar beneficio secundario de la enfermedad o del síntoma, y también hay una cuota de displacer. Y generalmente la persona cuando va a consulta y va a terapia habla de que me pegó pero minimiza los golpes, me trata mal pero minimiza el trato malo, me controla pero minimiza, ¿no? significa, Entonces, claro, pareciera que entonces un analista que escucha entre los silencios, que escucha entre las palabras, que escucha el goce, que escucha el deseo, la angustia, para dónde va, empezamos a ver que pareciera que hay algún tipo de beneficio ahí, aunque no pareciera, ¿no? Es que difícil, inclusive para se da uno, gente también. porque no es racional exactamente, porque no es racional. Entonces, cuando yo estoy teniendo un goce o una satisfacción o algún tipo de beneficio, ¿sí? Y también estoy teniendo toda esta ambivalencia, que es parte de la ambivalencia del confundir de la otra persona, bueno, hay que ver cómo me corro de ahí, ¿no? Porque, bueno, va a haber que desapegarse de ciertas cosas y priorizar elecciones un poco más sanas. Así que bueno, por ahí Claro, iría un poquito sí. la... A mí me gustaría que quede claro con esto del beneficio que se da de forma inconsciente, como vos decías, que a veces tiene que ver, por ejemplo, si yo viví la ausencia de mi papá y esta persona se presenta como alguien protector y me da ciertas cosas, que el beneficio puede ser por ahí, que no significa que yo diga, ah, bueno, o sea, yo no creo que la persona que es maltratada de esa forma por ahí diga, estoy obteniendo este beneficio. No, o sea, todo eso está pasando a nivel inconsciente y no te das cuenta de eso. La otra vez miraba a una psicóloga que es especialista en autoestima y dijo algo que me pareció súper interesante, que siempre te tapes los oídos y veas lo que hace. Porque las personas te pueden decir y endulzar de la forma más amorosa, sin embargo en su actitud se ve qué es lo que hay detrás. Entonces siempre tápate los oídos y mira lo que hace. Sí, requiere un trabajo de autoobservación y de empezar a cuestionar esto, ¿no? Pero por lo que se puede ver en el consultorio lleva o conlleva cierto trabajo, ¿no? Por varias razones. Por el tema de la culpa, por el tema de la elección, por el tema de, como te digo, haberse sentido culpable de haber estado o haber experimentado o haber estado en contacto con este tipo de personas, ¿no? Como si fuera que quedados manchados o salpicados, ¿no? Por algo que es como de otro orden, como algo que tiene que ver con la sombra, con lo oculto, con lo feo, con algo que me produce rechazo, con algo que generalmente no queremos saber absolutamente nada, ¿no? Es que inclusive también Este, sentirse excluido socialmente, si uno reconoce, genera como esa culpa de decir, ¿qué van a decir los demás que me pasó esto y que elegí este tipo de relación? Como una cosa así también, que no es así, pero la sociedad es como muy excluyente. es muy excluyente, hay muy pocos espacios de escucha y de contención. Pero bueno, este último tiempo, dentro de lo que es el tema de género en la mujer y el tema del patriarcado, que en mi perspectiva, que
bueno, vos sabés que yo sigo mucho el deconstruccionismo, bueno, esa línea. Me parece que eso, el patriarcado afecta muchísimo al hombre, digamos, no solamente a la mujer, o sea, es un sistema que afecta a los dos por igual. Ustedes lo vienen vivenciando de una determinada manera, pero el hombre también lo viene sufriendo muchísimo a su manera, ¿no? O sea, y hay un montón de heridas que yo te puedo contar desde lo que es la energía masculina, pero tampoco es escuchada, ¿no? En el caso de la mujer es reprimida, suprimida porque no ha tenido su voz. O sea, fíjate que infante significa sin voz, o sea, no tengo palabra, no tengo lugar, no soy sujeto, ¿no? La mujer venía en esa posición de no tener voz, pero el hombre tiene voz, pero las calla, ¿sí? Por miedo a la vulnerabilidad, por miedo a un montón de otras estructuras. Pero bueno, a lo que voy es que es habitual este tipo de comportamientos, de culpas, de miedos, de desigualdades y de vínculos un poquito más tóxicos, por decirlo así. Tanto en el trabajo es un clásico. Personas con autoridad, con poder, que te pueden dar un aumento, que te pueden dar un ascenso, que te pueden, etcétera. O sea, es una situación que facilita mucho ese tipo de desigualdades. Así que bueno, está bueno trabajarlo, está bueno ver qué función tiene eso en nuestra historia, está bueno empezar a trabajar, como vos decís, la autoestima, para empezar a confiar en uno, para ver suele suceder también que después de esta experiencia la persona se siente que no es digna de tener una nueva experiencia, una nueva vivencia, o un nuevo noviazgo, o no se siente en condiciones para volver a crear un vínculo diferente, sano, ¿no? Es como requiere todo un aprendizaje, porque después quedó tan marcado por esos tipos de experiencias que volver a algo tan tradicional y normal también nos suele despertar mucho el deseo. Entonces es un poco complicado, pero bueno, generalmente los vínculos y todo lo referente al amor en el psicoanálisis siempre tiene algo de falta y de dificultad en satisfacer el deseo, así que bueno, hay que aprender a manejar por ese lado, digamos, de ahí se pone en juego la elección, porque el Claro, deseo no puede estar nunca satisfecho y yo poner al otro en el lugar de que colme mi deseo o yo ponerme en el lugar de ser el objeto que colme la falta en el otro, es complejo, es agotador vincularnos desde la falta y desde el colmar el deseo. Entonces, a baja- partir de ahí empezamos a bajado a tierra intentar. sería básicamente pretender que alguien venga a llenar tus carencias y tu sensación de vacío, o vos ponerte en el lugar también de Salvador. Sin ir tan profundo, ¿no? Querer satisfacer al otro. O sea, querer ser, que gustarle totalmente. Bueno, no te puedo gustar. Tal vez un tiempo sí, pero a los 5 años el amor es otro. A los 8 años el amor es diferente y mi deseo cambió y tu deseo cambió. Y lo que despierta mi deseo hoy no es lo que despierta el deseo mañana y hay que descubrirlo. Y eso es lo lindo, ¿no? O sea, descubrirlo. Porque si ya supiéramos que estamos enamorados y que va a ser así el resto de nuestra vida, bueno, eso es un estado de enamoramiento fugaz. El tema es qué pasa después de eso, ¿no? La Así que construcción bueno, es suficiente, sí. así Perdón. que yo voy a algo más simple, ¿no? A buscar la mujer ideal, ¿no? Que sea linda, o sea, que me colme, que me satisfaga, que tenga todo, ¿no? O la mujer buscar el hombre ideal, ¿no? Que sea buen padre, que sea buen amante, que tenga dinero, que sea sano. Bueno, hay que ver. Hay que ver Construcciones si se dan algunos casos. Y inclusive en esos casos, después de un tiempo, si hay algo que caracteriza el deseo, y ya como enseguida podemos ir cerrando con esto, si hay, porque básicamente hablamos de psicoanálisis, ¿no? Eh, si hay algo que caracteriza el deseo es su insatisfacción, es su impermanencia. Entonces también hay impermanencia en el deseo del narcisista, también hay impermanencia en el deseo del complementario y también hay impermanencia en el deseo de tu jefe, de tu secretaria, de tu pareja actual, de tus padres, de tu madre. O sea, entonces el psicoanálisis nos devuelve esta cuestión un poco más humana que también pone un límite y pone un orden en lo posible.
pero también es lo que nos hace humanos, el deseo de construir y el decir, no estoy totalmente enamorado como el primer día, pero te elijo y quiero estar con vos hoy. Y eso es muy lindo, digamos. Y no tiene que estar allá arriba, en el ideal de toda la ficción que generalmente, De ¿no? las películas. Entonces, de las películas. Entonces creo que el psicoanálisis en ese sentido, en este juego de faltas, de aceptarnos, que hay una parte de satisfacción que va a haber, en este sentido opuesto al narcisista, ¿no? Es decir, asumirme en falta justamente para poder construir, para poder elegir, para poder aprender, para poder desear, ¿no? O sea, te deseo, deseo otras cosas y si seguimos deseando. Y bueno, tal vez no construiremos el modelo familiar, prototípico, binario que quiere la sociedad, ¿no? Y bueno, se irá construyendo, pero hay muchas formas, muchos órdenes del amor, muchos órdenes de los vínculos. Lo importante es que En- construyamos lo que deseamos nosotros también, más allá de un prototipo. Salimos un poco de eso y hacernos ciertas preguntas. Así es. Y es un tema, el de la autoestima, es crucial porque en función de eso también yo evalúo mi autoimagen y desde ahí yo me vinculo. Y cuando no tengo la autoestima trabajada, hay miedo, ¿sí? El miedo se me va a venir desde afuera, no lo voy a ver. Generalmente nuestra mente es un poco más rebuscada, y no es que yo digo, este, estoy angustiado, tengo miedo, es mi falta de autoestima, entonces la voy a No, trabajar, voy a hacer... No, o sea, cuando vos tenés un problema de autoestima, vas a ver que el otro te mira mal, vas a ver que el otro te juzga, vas a ver que el otro, vas a encontrar afuera lo que vos no podés ver adentro. Y bueno, así hay mucho para ver y trabajar que por supuesto que excede el live, pero el tema de la autoestima, los vínculos, la construcción de las parejas en general y cómo voy a resolver yo los conflictos cuando decidimos no estar más juntos, ¿no? O sea, decir, me enfrento a ese dolor, se me reactualizan mis primeros vínculos internos más profundos y hay dolor y salen mecanismos sombríos, profundos, estrés y bueno, hay que, hay que conocerse, hay que trabajar mucho el autoconocimiento para aprender a vincularse desde un lugar más sano. sí, Porque si yo no entender. trabajo mi autoestima, yo no puedo empoderar a la persona con la que yo estoy. Entonces va a haber siempre una carencia, una desigualdad, y lo ideal es vincularse de igual a igual, ¿no? Tratar de crecer en el vínculo, porque en el vínculo Sí, crecemos, en el vínculo descubrimos el deseo del otro, mi deseo, las fantasías, construimos, tenemos familias, y venimos también de sistemas y venimos trayendo cosas, ¿no? Sin resolver de nuestras familias. Entonces, mientras antes cada uno los pueda resolver, los pueda integrar, los pueda trabajar para luego, recién, formar tu propia familia, que sea lo más sano, ¿no? Que sea lo más, que circule en ese sistema familiar, la palabra de una forma lo más sana posible, sin tanto sí, ocultamiento, sin tanto neurosis, sin tanta mentira, sin tanta, dándole la posibilidad de elegir, ¿no? Eso el otro día lo escuchaba a Luciano Laturau, que vos sabés que me gusta mucho y hablaba, ¿no? Esto de darle la opción a tu hijo de que en vez de decirle esto no se hace y retarle y ponerme en una posición de autoridad, darle la opción de que elija, que él solo internalice y sí. que tome la decisión de por qué. O sea, me parece tremendo. Él es, bueno, está dedicado, sacó un libro que tiene que ver con el tema de la crianza, ¿no? Pero bueno, me parece sumamente interesante eso, ¿no? Resolver nuestros vínculos internos, los actuales, de los que venimos y hacia los que vamos. Así Totalmente. que Yo bueno, creo eso. que es necesario entender nuestra historia y remontarnos un poco a nuestra familia primaria para poder también entender nuestras heridas o de dónde vienen ciertas cosas y no repetirlas a la hora de construir un nuevo vínculo o de construir una familia que no tenga la misma dinámica que la que tuvieron mamá y papá, por ejemplo. Esto no Ujú. se trata de decir son culpables de, se trata de decir, bueno, pasó esto, ellos tienen su historia, no repetir.
Yo no No veo. repetir, no estoy viendo comentarios. Esto que vos decís de repetir es importantísimo. ¿Cómo se llama el libro? Dice. Constanza Moreno Lescano. El libro de Luciano Taturao. Eh, Se llamaba algo de más crianza y menos no sé qué cosa. Fíjate, seguilo en Instagram y ahí tiene su libro. Inclusive con esto Este, de la crianza, hoy estoy haciendo un curso del trabajo de la ley Micaela que habla sobre la violencia hacia la mujer y demás, y cómo ya de chicos nos van diciendo, este juguete es de nene, este juguete es de nena. Ya hay como un adoctrinamiento que no nos permite ser o descubrirnos. sí, es que todo es un adoctrinamiento. Hoy vimos el ejemplo de este caso vincular donde la persona, bueno, descubre un mundo interior, una forma de gozar, un deseo, una elección, ¿no? Que tiene ciertas consecuencias. Pero también hay mujeres que a los 30, 40 años se permiten decir, che, me gustan las mujeres, o capaz que no resuelvo mi sexualidad hasta los 30, hasta los 35. Conozco casos que hay sistemas tan rígidos en las familias o tan prohibitivos que la persona no es libre de su sexualidad, de su cuerpo, porque circula ciertas prohibiciones o la imposibilidad de decir a una autoridad paterna que encarna, por ejemplo, una posición X en X lugar. Y bueno, y tiene que ver, ¿no? Con esto de estas estructuras que hay que romperlas. Y el problema es que uno las rompe, las habita, las vive y después se siente mal, se siente culpable. Es difícil, ¿no? En ese sentido. Verdad. Algo que me gustaría también aclarar, ya que estuvimos hablando del tema del narcisismo, de cómo opera y demás, es que violencia no es solamente violencia física, que la violencia puede ser psicológica, verbal, porque bueno, esta persona ejerce violencia sobre el otro, ¿no? Por supuesto que la violencia está presente en un montón de formas, en un montón de formas, que va a haber que ir descifrándolas, percibiéndolas, porque llega un momento donde las naturaliza la persona, las naturaliza. Y como generalmente una persona relativamente normal, o en este caso neurótico, no tiene esa lógica tan narcisista o perversa, se va a encontrar con cosas que no es de su mundo, no va a poder, su empatía, o sea, no podemos saber cómo es estar en esa posición subjetiva, o sea, es muy difícil, es Claro. muy difícil. Entonces van a surgir cosas que nosotros no las podemos manejar, anticipar, este, así que, así que bueno, bueno, tampoco hay que considerar que todas las personas que delinquen tienen que ver con esto de Con evadir la esta, ley o hacer la ley, ¿no? Por supuesto que yo estoy como haciendo un recorte, ¿no? Como para poder hablar de un tema, pero estamos hablando de que dentro bueno, lo que es la antropología cultural, hay que ver si en un sistema capitalista donde todos viven en una comunidad, hay que ver si surge este tipo de cuestiones, ¿no? Hay que ver si la necesidad de elementos básicos no me lleva a mí a delinquir, y eso pasa muchísimo. Y tiene que ver también mucho con temas sociales, de sí, desigualdad, de desequilibrio, y que lamentablemente en muchos casos es la única oportunidad que las personas tienen para salir adelante en este tipo de sistema social. sí. Este, Así que bueno, es un tema amplio y complejo, pero bueno, ya no estamos yendo un poquito de la temática central. Pero sí, es violencia, hay muchos tipos de violencia, la sociedad ejerce una violencia, ¿sí? Sí, También hay violencia dentro del sistema familiar, y de hecho un reto del padre al hijo también le permite estructurar su personalidad, poner límites, interiorizarlos. Hay formas y formas, ¿sí? claro. Desde la psicología decimos que la mejor forma es la palabra, que medie la palabra.
seguramente. No, pero Este, está bueno porque muchas personas creen que violencia es solo un golpe. Y violencia es decir, no te pongas esto, violencia es decir, no nos salgas, violencia es decir, callate, violencia es decir, sos estúpido. Hay muchas formas de... Totalmente. Y olvídate donde vos lo puedas llegar a opacar a esa persona, ¿no? O sea, no le vayas a ganar en protagonismo. O sea, él está tan arruinado y tan roto por dentro que necesita romper a los otros para sentirse un poco mejor. O sea, es esa la lógica. Así, te lo digo. Este, Así que bueno, lamentablemente es lo que hay en este mundo y bueno, pasa mucho en todos los lugares, en temas políticos, en las iglesias, bueno, en las instituciones, Sí, hay distintos tipos de conflictos, ¿no? Temas familiares, temas de divorcios, temas de hijos, temas de económicos, pasa todo el tiempo, pasa todo el sí. tiempo. No sé si, Bueno, si si alguien tiene preguntas o quieren profundizar en algo más, si no, ya después vamos cerrando. No sé qué hora es, en cuánto estamos. Yo creo que ya pasamos la son hora. 11:15 estamos. Sí, ya pasamos la hora. Así que si tienen alguna pregunta para hacerle a Guille, si no, vamos cerrando. Yo no veo los comentarios. No sé qué pasó. Sería interesante en otra oportunidad hablar un poco me parece muy interesante hablar de esto, del deseo y desde dónde nos vinculamos, ¿no? Cómo construimos con estos ideales, con estas fantasías también, porque cuando construimos vínculos se ponen en juego fantasías, ¿sí? Yo pongo en el otro en un lugar en mi fantasía en particular. Entonces, ¿desde dónde me vinculo y en qué medida va a responder a mi fantasía o no? ¿Qué ¿O expectativas no? tengo yo? Entonces, creo que hay que hacer otro live donde hoy arrancamos con un tema un poco sombrío, pero bueno, ya rompimos el hielo. Está bueno. Nuestra Soy idea era dar escorpiana. herramientas. Escorpión. No iba a ser de otra forma. Tenía que ser algo La, sombrío. este, la idea era dar herramientas o conocimientos eh, herramientas o conocimientos por si hay personas que en algún caso en particular tuvieron algún tipo de experiencia o se sienten mal o están en algo similar, o una pequeña parte, una pequeñísima voz inconsciente te está diciendo, acá hay algo raro, prestarle atención a esa voz porque es la que te va a llevar. Así que bueno, hablas de las expectativas, hablo de las expectativas, ¿sí? Y me encanta el tema que trataron, dicen Flor. Este, bueno, Gracias, Flor. esto es como un poco tema vincular, ¿no? En este caso, estos vínculos un poquito más complicados en lo que es la resolución de conflictos. Pero el tema, por supuesto, que no se agota en esto, no se agota en este tipo de roles disfuncionales ni personalidades narcisistas. Hay muchísimos tipos de personalidades. Este, bueno, no vamos a indagar tanto, pero sí me parece muy importante que se lleven como esta inquietud, ¿no? El tema de cómo construyo y el deseo es la posibilidad de elegir, de construir, de seguir Sí, deseando y también en qué medida espero que este deseo se satisfaga en un nivel de la fantasía, ¿no? Donde yo ubico al otro en un lugar muy particular, sí, en un ideal, ¿no? Que el otro tiene que satisfacer mis necesidades inconscientes. O sea, entonces, si yo entiendo esto, que el otro no está para eso, que el otro es un otro, una alteridad que me interpela y es diferente y no me alcanza para terminar y es lo que hay. Pero bueno, me parece que bajar a la tierra es lo opuesto a lo que hace el narcisista. sí, Construir vínculos sanos implica decir, este, no intento colmarte, satisfacerte totalmente, no espero que vos lo hagas, soy consciente del lugar en que te pongo y sé que no tenés que vos satisfacerme totalmente en mi fantasía y que vos tampoco, yo tampoco lo voy a poder hacer, pero te veo real,
no te veo idealizada, imaginada, te veo real con lo que sos y hay que conformarse. Y es eso el narcisismo, ¿no? Decir, con lo que tengo está bien, con esto podemos construir. Porque si no me vuelvo un monstruo, ¿no? Que quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, y es el ego y es el deseo que se vuelve insaciable y nos va llevando a, bueno, a, a su agotamiento, nos va llevando a sus aspectos más disfuncionales, en fin. Yo Entonces creo que pensar esto del deseo, sí, te escucho. Yo creo que la transformación por ahí te lleva después a nuevas cosas, pero se tienen que dar otras. Esto de, por ejemplo, yo pongo al otro en un lugar que el otro no me pidió ser puesto en ese lugar, con lo cual ya ahí También, esa construcción es mía. sí. O sea, hacerme cargo que el otro no pidió, a veces digo, me enojo por esto, y la otra persona dice, pero yo no dije eso, fue la ilusión que vos te hiciste de cómo yo iba a actuar. Entonces a veces esperamos, suponemos que el otro haga y bueno, es tratar de construir a través de la palabra y transformarnos, respetar los no negociables que cada uno va a tener, porque todos tenemos no negociables, sin embargo, en un vínculo siempre hay transformación porque nos tocamos cositas que nos llevan a otro lugar y para mí eso es una construcción real. No nos anulamos como individuos, pero a la vez nos transformamos y nos ayudamos a sanar y a ser mejores. Sí, 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 totalmente. Y inclusive son muchas las experiencias que tal vez después de vivirlas, que también da para hablar de un otro live, ¿no? De pensar de personas que han tenido una experiencia de violencia, generalmente cuesta contarlas, la persona le da vergüenza, suele suceder mucho con estas experiencias un poco más fuertes, también la persona suele tener vergüenza o muchas veces este tipo de cuestiones sucede dentro del sistema familiar, entonces denunciar algo que va a romper todo el sistema es realmente muy complejo. El Entonces miedo. está bueno hablarlo, está bueno hablarlo, está bueno pensarlo. Hay veces, hay veces que decirlo y compartirlo y decirle, bueno, pero verlo de otra forma es interesante también y Sí, puede hacernos sentir mucho mejor, ¿sí? Y sí. sacarnos esa sensación de que estamos como dañados en un punto, sí, se puede sanar, digamos, se puede trabajar mucho desde ese lugar. El problema es si yo, inclusive siendo, por ejemplo, una persona masculina y estoy casado y una mujer me engaña, es una herida muy fuerte para un hombre también, que me genera mucha angustia, mucho miedo, que después no me habilita a confiar. Y conozco muchos casos donde realmente dar el siguiente paso, en el caso del hombre, después de este tipo de engaño, ha sido muy, muy difícil y la hombría se ve disminuida, la autoestima, la valía, realmente, entiendo que pasa a la mujer y está bueno que se le ponga voz, pero yo también te vengo a contar que hay un lado masculino donde también pasa lo mismo y también hay Sí, que hablarlo, digamos, y es muy claro. difícil para el hombre ponerse en falta, es Pero muy, muy difícil. eso también tiene que ver con la construcción del patriarcado, de que el hombre es esa figura poderosa, porque en este caso sería lo mismo que una mujer o un hombre sean engañados. Lo que pasa es que el hombre ya tiene esa posición social de que tiene que ser la persona que se come el mundo, que es segura, que no llora, que... Entonces, o sea, es doloroso para los dos lados. Sí, sí, totalmente. A lo que yo voy es que está bueno trabajarlo, nada más, y que generalmente en el caso de la mujer y también en el hombre, cuando uno atraviesa ciertas experiencias de violencia, de abuso, de infidelidades, de engaños, generalmente uno suele tener cierta sensación de estar como, como manchado, ensuciado o como que hay Sí. algo o dañado, ¿no? Este, pero bueno, a partir de ahí también uno aprende y está bueno trabajar eso, está bueno Sí. trabajarlo, está bueno Guille, trabajarlo. ya estamos súper pasados el tiempo. Yo creo que ver si hay alguna pregunta más, algún comentario y después plantear otro live con otro tema. Bueno,
cerramos entonces, vamos a hablar después en un próximo live un poquito más de vínculos, de deseo, y estaría bueno pensar esto de construir un poquito, ¿no? De construir el amor, de construir el sexo, de construir los vínculos, las parejas, lo Sí. binario, Las la formas, familia, las formas las tradicionales, estructuras. sí, impuestas. Desconstruir para construir de otra forma. Así es. Bueno, Vos Nori, lees, cortamos acá entonces. pero decime si hay algún comentario, porque yo no leo. Le quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron, que colaboraron, que formaron parte de este encuentro. Lamentablemente no los puedo leer. No, solamente Ivy dice que es muy lindo cuando un hombre se muestra sensible. Bueno, no Totalmente. es mi caso, Y no es mi caso, no es mi caso. Hermosa la eh, charla, bueno, genial, gracias por traer este tema. Otro live, bueno, ahí hay algunos comentarios interesantes, muy interesantes. Hay muchos temas muy interesantes que no están siendo tratados en las redes, lo cual está bueno empezar a hablarlos y aportar un poquito de valor desde otro lugar, porque va a quedar el encuentro en algún lugar, bueno, sí, en tu Instagram. en mi feed, sí. También me pueden agregar a mí en Instagram que voy a estar compartiendo contenidos desde lo que son las estrategias adaptativas inconscientes, las heridas de la infancia, las implicancias sistémicas, el rol que utilizamos, vínculos, mucho de sistémica, psicoanálisis, coaching. Así que también me pueden agregar ahí y vamos a estar compartiendo seguramente otro live con Nori, que siempre estamos trabajando estos temitas. Así que, así que ¿Qué dice? bueno, gracias por su... Contame, porque yo. No, Ah, dice Sol Vero, una colega, dice buenísimo, gracias. Nada, eso, buenísimo, que sí, que se haga otro live, que me van a agregar todos en Instagram. Este, si hay alguien por el lado de Guille, acordate de sanar. Y compartan, compartan. bueno, querida, muchas gracias por la Bueno, invitación, un gusto hablar siempre de estos temas, me encanta, no es un trabajo para mí esto, me apasiona muchísimo. Así que nos volveremos a ver en cualquier momento. Te mando un bueno, abrazo. gracias. Gracias a vos, gracias a todas las personas que estuvieron. Para mí también es un placer, me parece nutritivo. Aprendo, aprendemos y bueno, de eso se trata. Así que bueno, gracias. Bueno, próxima charla deconstruimos un poquito el tema de los vínculos y el amor. ¿Te Me parece? encanta, me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Me Vamos encanta. a deconstruir todo. Sí, los vamos a llevar a lugares así como, ¿qué es el sexo? ¿Y por qué? Así que bueno, vayan descorchando un vinito y preparándose. Bueno, le mando muchos cariños. Hasta luego. Chau, chau. Beso grande Nos para vemos, todos. Lori. Chau, chau. Besito, chau, chau.